la literatura para ver los métodos que se están usando, sobre todo con datos de secuenciación masiva, para la estimación de tamaño efectivo. Ahorita los métodos estilo Skyline Plots, desgraciadamente no se están usando tanto por la cuestión de que los Skyline Plots funcionan más bien con secuencias o con haplotipos. Entonces, realmente lo más aproximado es esto que vamos a ver hoy, de las cadenas secuenciales de Markov. Realmente es el mismo principio en donde nosotros tenemos un haplotipo y se reconstruye la historia demográfica. Pero bueno, en este caso, los haplotipos corresponden a un fragmento de secuencia tan grande como es un cromosoma, que realmente los análisis que hace este método son con información del cromosoma completo. También dentro del paquete que les mandé viene un capítulo de un libro en donde se detalla el método. Para ser honestos, a mí el método estoy ambivalente con él. Por una parte, no me convence el hecho de que funcione. O sea, de hecho, este método recomiendan usar 8 haplotipos, o sea, 4 individuos, ¿no? Y dicen que con eso es suficiente. Eso no me convence tampoco del todo, pero por otra parte utiliza una gran cantidad de información. Les decía que puedo utilizar prácticamente la secuencia de un cromosoma completo. Y lo que hace entonces es evaluar la historia demográfica por cromosoma. Entonces tenemos un individuo que tiene 20 cromosomas, entonces tenemos 20 historias que se van acumulando. Esto multiplicado por el número de individuos. Una de las cosas que sí me gustó, la verdad, de este método es que es bien, es congruente. Yo lo he corrido con distintos, hice algunas pruebas y lo corrí con distinto número de muestras, haciendo iteraciones, no más bien recambiando las muestras, pues, para ver si se recuperaba la misma señal demográfica, y resultó bastante robusto en ese sentido. Entonces, pues no sé, les voy entonces a platicar cómo se interpreta el método, pero lo que sí es que, pues, si ustedes lo quieren implementar, por ejemplo, para el trabajo final, adelante, pueden implementarlo, perdón, pero entonces sean muy cuidadosos cuando quieran ya, por ejemplo, publicar con él, o sean cuidadosos al momento de interpretar y sobre todo al momento de ingresar estos datos, ¿no? Nuevamente, bueno, yo se los paso porque este tipo de métodos son bastante usados. Es como ahorita, pues no sé si la moda, pues, pero sí se usan mucho. Y pues eso, es la advertencia. Yo les advertí que los iba a estar amenazando y advirtiendo muchas veces acerca del uso de este programa, y lo voy a seguir haciendo. Entonces, bueno, pues creo que ya ha sido suficiente de advertencia. Entonces voy a compartir mi pantalla. Y a ver dónde está. Aquí está. Me equivoqué de botón. Listo. Ahora sí, compartamos todo. Listo, ahí está. Ahí lo ven, ¿no? Perfecto. Vamos chiquita la ventana. Listo. Bueno, este es el capítulo que les mencionaba, ¿no? Viene, si les interesa usar el método, les recomiendo que lo lean. Aquí viene, pues es un esquema de cómo hace los análisis. Vean que está bastante simpático, que estos son los arbolitos coalescentes. Cada uno de estos vendría siendo los haplotipos. Entonces está bastante simpático cómo viene explicado. Viene entonces unas simulaciones en las cuales se aplicó el algoritmo. Y bueno, viene, por ejemplo, tiene otras características, como lo que hace el programa es finalmente evaluar las tasas de coalescencia. Acuérdense lo que vimos la clase anterior. La tasa de coalescencia entonces es proporcional al número de genes, pues, que tenemos en un momento dado, en una genealogía coalescente, pero esto también está relacionado, pues, con la cantidad de variación genética y, por supuesto, entonces con el tamaño efectivo, ¿no? Entonces, algo interesante que hace este programa es que finalmente lo que hace es medir esta tasa de coalescencia
en una genealogía dada. Y lo que nos dice es que si nosotros tenemos dos poblaciones de una misma especie y estas poblaciones no son tan divergentes que estamos hablando de que tienen un ancestro común que puede ser rastreado, ¿no? A eso es lo que se refiere. Si nosotros analizamos entonces estas tasas de coalescencia en dos poblaciones que se encuentran separadas y llega un punto en que la tasa de coalescencia es igual, quiere decir que en este punto las poblaciones pertenecían a una misma poza génica. Entonces, un resultado alterno a este tipo de análisis, que el análisis principal se dedica más bien a la estimación del cambio del tamaño efectivo a lo largo del tiempo, digamos, un resultado alterno es que nosotros podemos entonces aproximar el tiempo de divergencia de estas dos poblaciones, siempre y cuando, por supuesto, cumplan entonces esta condición, ¿no? Que sean dos entidades separadas, pero que su ancestría común pueda ser rastreada hacia el pasado, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro de las ventajas que tiene este método. No obstante, para poder aplicar el método tiene varias condiciones, ¿no? Una de ellas, bueno, tenemos que tener alguna manera de localizar los cromosomas y la posición de nuestros marcadores en los cromosomas. No va a funcionar también si nosotros tenemos genomas de referencia a nivel scaffold, no, necesitamos realmente cromosomas porque aparte el programa va a estar asumiendo independencia entre los cromosomas, cosa que puede no cumplirse, pero bueno, el programa lo va a estar asumiendo. Otra de las cosas es que el programa puede ser corrido de distintas maneras. La manera que ellos recomiendan es que todos los marcadores tienen que estar faseados, es decir, que nosotros debemos de saber no solo cuál es el estado alélico ancestral y cuál es el alternativo, sino tenemos que saber exactamente cómo están segregando y cómo están, digamos, ordenados en un haplotipo cada una de las variantes. Esto es un poquito complicado de obtener. Generalmente, bueno, lo que ellos recomiendan es utilizar lo que se conoce como un panel de referencia, pero los paneles de referencia solo existen pues, para humanos, para ratones, para moscas, ¿no? Para organismos cuyos genomas se conoce a mucho detalle. La otra alternativa es utilizar algún programa que lo que hace es un phasing o lo que se conoce como un faseo, ¿no? Entonces lo que hace es calcular la probabilidad de tener haplotipos y es lo que hace, ¿no? Entonces, ese es otro de los requerimientos. Necesitamos entonces que nuestros marcadores estén referenciados y aparte hayan pasado por un proceso de phasing. Otra de las cosas es que no le gustan los missing data. Entonces, si nosotros tenemos missing data, tenemos dos opciones. O quitamos todos los missing data, o bien hacemos una imputación de los alelos. Nuevamente, entonces la imputación se haría conjunto con este paso de fasearlos, ¿no? Por supuesto, les estoy contando de manera muy general, pero es para que justo ustedes también, si tienen la idea de correr el programa, también tomen en cuenta que tiene varios requerimientos que debemos de cumplirlos. ¿Ok? ¿Y qué más? Pues creo que es eso. En el capítulo que les mando, vienen varios scripts que ustedes pueden utilizar para generar los archivos. Yo les pasé también unos, aunque esto que les pasé es de la manera más superficial para correr el programa, ¿no? Entonces, bueno, vienen los scripts, no necesariamente funcionan así tal cual, tendrían que darle un poquito al código. Por supuesto, si ustedes lo quieren correr y necesitan alguna asesoría a este respecto, yo les puedo ayudar porque yo sí ya he corrido este programa de manera, digamos, formal, ¿no? Con todas estas condicionantes que tiene. Y pues listo. Entonces, bueno, pues vamos, ¿qué les parece que entonces ya nos dejamos de amenazas? Nos dejamos entonces de miedos y vamos a correrlo y van a ver que está interesante. De verdad que está bastante interesante y creo que puede ser bastante útil para muchos de nosotros. Ok, bien. Entonces, vamos a meternos aquí. Y me voy a ir acá. Por supuesto que no veo nada con el letrerito. Ahí está, ya veo.
Tengo una carpeta de tamaño efectivo con minúscula, otra con mayúscula. Ok, aquí está. Y vamos a ver. Listo. Listo, aquí está. No, vamos a partir de aquí porque obviamente tengo la práctica ya resuelta, pero pues vamos a hacerla, ¿no? Para que vean ustedes. También, por supuesto, si tienen alguna duda o algo y sobre la marcha, pues saben que me pueden interrumpir. Y listo, pues vamos a darle, ¿no? A la segunda parte para seguir adelante con el temario, ¿no? Bien, pues entonces, como platicábamos, vamos a usar este método basado en cadenas secuenciales de Markov. Bueno, aquí viene otra advertencia. No, este programa tiene requerimientos muy específicos. En principio necesitamos los cromosomas separados. Consultar manual. Entonces, bueno, en función de lo que nosotros necesitamos, acuérdense, para estos dos métodos estamos usando entonces el archivo que usamos para las pruebas de selección. Ese archivito, ese BCF, lo vamos a seguir usando todavía para varios ejercicios en el curso. Y se acuerdan que la sesión pasada lo que hicimos fue, BCF Tools, fue aislar la población C o la localidad C, ¿se acuerdan de su práctica? En este caso, bueno, pues aquí la tengo y aquí está, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces son 16 individuos, son 1500 y pico marcadores y listo, ¿no? Entonces, aquí lo primero que tenemos que hacer es, vamos a eliminar todo lo que no tenga, lo que tenga missing data, ¿no? Nos vamos a deshacer de ellos. También esta es una de esas decisiones difíciles, en qué momento nos conviene quitar todo el missing data y en qué momento nos conviene hacer una imputación de nuestros datos, ¿no? Imputación, perdón, no expliqué. Imputación en este caso en particular, refiriéndonos entonces a, por medio de un algoritmo de probabilidad, asignarle a un missing data, asignarle un valor, ¿ok? Esto hay muchos métodos por los cuales se puede hacer, pero en este caso nosotros podemos entonces tomar la decisión, por ejemplo, en este caso, si yo quito todo el missing data, paso de 1571 marcadores a 1222, ¿ok? Entonces, bueno, si hay una pérdida de marcadores, la pérdida no es tan grande. Entonces, en este caso, como la pérdida de marcadores no es tan grande, entonces vamos a quedarnos con este archivo, ¿no? Que no, sin la necesidad de hacer estos métodos de imputación. Por supuesto, si alguno tiene interés en hacer estos métodos, me puede escribir o lo podemos platicar después, ¿ok? Entonces, luego lo que vamos a hacer, bueno, aquí nada más voy a sustituir entonces el archivo para entonces ya quedarme con un archivo que no tiene, que tiene 1222 marcadores y que no tiene ni un solo missing data. Dentro de los, voy a abrirlo con voy a abrirlo con nuestro, ¿quién? Y ¿se acuerdan de que nosotros les hemos platicado entonces muchas veces acerca de los archivos BCF, todas las características que tienen? Acuérdense, lo hemos platicado bastante. Y ahorita otra de las características es justamente esta, la manera en cómo se codifican los datos. Cuando tenemos, estos son los genotipos 0, 1, ¿se acuerdan? Ya habíamos platicado. En este caso, entonces este individuo tiene 0, que vendría siendo G, que vendría siendo el alelo en la referencia, y A es el alelo alternativo. Entonces este bicho en particular tiene el genotipo GA, no es heterózigo. Ahora bien, cuando tiene una diagonal, quiere decir que los marcadores no están faseados o que no están referenciados en términos del ancestro, el alelo ancestral y el alelo derivado. Esto es una característica también de los BCF. O sea, vean la cantidad de información que tiene, por eso nos gusta tanto este formato, toda la cantidad de información que tiene e incluso únicamente viendo cómo se codifican los datos, ya nos está diciendo si está faseado o si está referenciado, no en términos de alelos ancestrales.
Entonces, otra de las cosas que necesita este programa es entonces que estén faseados o referenciados, ¿no? Que sepamos cuál es el ancestral y cuál es el alternativo. Generalmente, si usamos un genoma de referencia, lo podemos más o menos aproximar esto, ¿ok? Entonces, bueno, si no, también hay que hacer un proceso de faseo, un análisis de faseo, no lo vamos a hacer ahorita. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es cambiar todas las diagonales por pipelines, es decir, por los palitos verticales. Esto lo podemos hacer, bueno, si quieren lo pueden hacer en un, con find and replace, ¿no? Le ponemos esto y replace por esto, ¿no? Y listo. Lo se puede hacer en el texto. Para los que ya estén un poquito más familiarizados con Linux, que yo les recomiendo entonces que se vayan familiarizando si se van a dedicar a este negocio de la genómica, lo podemos hacer muy rápidamente con sed, ¿no? Aquí está el comando, ahí viene en su practiquita, y entonces lo que va a pasar es que va a sustituir, ¿no? Le damos aquí reload y miren. Entonces lo que hicimos fue cambiar todas las diagonales por el pipeline. Listo. Bueno, no estamos listos. O sea, de hecho, el 70% de esta práctica, de este método, es generar el formato, ni siquiera es correrlo, ¿no? Muy bien. Este procedimiento no es lo mejor ni lo más eficiente, pero puede funcionar. En este procedimiento me refiero a la manera en cómo yo les estoy presentando para que puedan generar los archivos de entrada. No es lo más eficiente nuevamente, pero en un momento dado puede funcionar. Si ustedes tienen más archivos más grandes, puede ser mejor que traten de utilizar otro, no necesariamente BSF Tools. Yo les recomendaría que echaran más bien un ojo a SAMTools, pero nuevamente, por ahora nos funciona. Nuevamente, si a ustedes les interesaría implementarlo para su trabajo final, o bien para incluso probarlo con sus datos y ver si puede ser que les funcione. Y si es así, bueno, ya ver otro método para obtener los datos más completos, ¿no? Entonces, mire, aquí está bastante sencillo, ¿no? Para este caso, entonces, quedamos que puede funcionar hasta con 8 haplotipos el programa, es decir, con 4 individuos. Entonces, lo que vamos a hacer es, bueno, pues vamos a usar 4 individuos y 5 cromosomas, nada más, ¿no? Acuérdense que este set de datos tiene 16 individuos y 10 cromosomas. Vamos a reducir el número, tanto para que corra más rápido, como para que sea más fácil obtener el archivo de entrada. ¿Okay? Entonces, aquí está. Entonces, miren, el comando es bastante sencillo. Vamos a utilizar BSF Tools. Lo voy a ir copiando, lo vamos a pegar aquí para... Ahí está, ¿no? Entonces, vean el comando. Realmente lo que hace es BSF Tool. Metemos entonces nuestro BSF y con esta opción IN nosotros podemos especificar qué individuo nosotros queremos. Luego le decimos recode y le ponemos el nombre nuevo, ¿no? Esto pues ya también es bastante sencillo de usar. Entonces lo que va a hacer entonces BSF Tools es que nos va a sacar entonces al individuo con su BCF particular, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos C, diagonal AN, 1A, punto recode.bcf, ¿no? Entonces ahí está lo que hicimos, ¿no? Tenemos un individuo y con todos sus marcadores, ¿no? Listo. Es lo que hace esta línea de comando, ¿no? Y para separar los cromosomas, vean que el comando es muy parecido, solo que aquí lo que hacemos, lo voy a poner, perdón, no es que yo no lo veo, ahora sí lo veo. El comando es igual, entonces agarramos ahora BSF Tools, agarramos el individuo en particular que extrajimos en el comando anterior y luego especificamos qué cromosoma queremos y le damos otra vez recode y le vamos a dar aquí el nombre, ¿no? Que el nombre aquí en particular, bueno, tiene, se llama, no sé, bueno, le puse aquí con el nombre del individuo y del cromosoma, ¿no? Y esto lo hacemos para todos los cromosomas. Entonces, vean que realmente no es tan complicado, pero si tenemos 20 cromosomas y varios individuos que nosotros quisiéramos hacer, se dan cuenta que entonces tendremos que en principio sacar todos los cromosomas y luego, todos los individuos y de cada individuo sacar todos los cromosomas. Entonces, pues ya se vuelve una línea de comando muy larga. Ahí por eso yo les recomiendo más bien pensar en otro programa o hacer un loop o algo parecido que permita hacer esto más eficiente. Ahora, tampoco pasa nada si nosotros ponemos la línea completa, digamos aquí, ¿no? Aquí la única diferencia es que en vez de tener para 5 cromosomas,
tendríamos para 20, ¿no? Tendríamos esto otras 15 veces, ¿no? Si eso les funciona, está bien, tampoco, porque luego también nos obsesiona, no, es que voy a hacer un loop para ser más eficiente. No, si nos funciona, está bien. Como dijera el doctor David Alcaraz, utilicen los medios que ustedes tienen en informática. Ese es el chiste. La informática no es el que sepa programar así el script más sofisticado, ¿no? Si los recursos que nosotros tenemos nos funcionan, adelante y usémoslos, ¿ok? Yo creo que una máxima que tiene. Bueno, entonces todo esto fue justamente para separar los individuos y luego los cromosomas. Entonces, como ven, pues nos quedamos con un montón de archivos, ¿no? Entonces, lo primero que voy a hacer es borrar todos los archivos de log que saca BCF Tools. Esto nada más con la intención de reducir el número de archivos. A mí en lo personal, cuando trabajo con mi consola, me molesta un poco ver demasiados archivos y archivos que aparte ni necesito, entonces los voy borrando. Y lo siguiente es comprimir todos los BCF. ¿Por qué? Porque el programa que vamos a usar, a MSMC2, le gusta que los BCFs estén comprimidos. Ok, perfecto, así ahorramos un poquito de espacio. Listo. Muy bien, luego lo que tenemos que hacer es generar el archivo de entrada que necesita el programa, porque el programa no lee los BCFs, los tiene que transformar. ¿Mm? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es, se utiliza un ejecutable que trae el programa, que en este caso se llama, bueno, lo tengo instalado, entonces lo podemos ver aquí en la consola, generate multistep. Ese es el comando. Y luego lo que vamos a hacer es meter cada uno de los individuos para cada uno de los cromosomas. Es decir, que con este comando, que voy a meter ahorita, lo que vamos a hacer es generar el archivo de entrada para un cromosoma dentro de todos los individuos. Entonces ya vieron el proceso, ¿no? Primero entonces agarramos el BCF, sacamos a todos los individuos, luego sacamos todos los cromosomas y luego lo que tenemos que hacer es juntar a cada uno de los individuos con su respectivo cromosoma y juntarlos en archivos aparte, ¿no? Es decir, los separamos para luego volverlos a juntar en el formato que requiere, ¿no? Y el formato que utiliza este método es bastante curioso porque miren, viene aquí bueno, este es el cromosoma, viene la posición inicial, viene aquí en donde se encuentran, estas son las variantes en los cuatro, de los cuatro individuos de los 8 haplotipos. Entonces este vendría siendo el primer individuo, es heterócigo, el segundo heterócigo, el tercero heterócigo y el cuarto es homócigo, ¿no? Esa es la información. Y estos números corresponden a la distancia que hay entre uno y el siguiente marcador y así se va, ¿no? Entonces, pues es la información que utiliza. Vean también que es muy interesante cómo cada programa utiliza formatos con información distinta. Ya vimos que algunos traen la base, algunos te piden el código numérico, por ejemplo, algunos te piden los conteos, ¿se acuerdan? Por ejemplo, está muy chistoso porque pide entonces las bases que están segregando y la distancia que hay en pares de bases entre dos posiciones que están segregando. Bueno, cada programa tiene sus requerimientos, ¿no? Pero también algo interesante es que vean que toda esta información a nivel cromosoma, cómo se resume entonces pues, a esto que acabamos de ver, ¿no? Ok, listo. Entonces, bueno, como les decía, esto entonces lo vamos a generar para cada uno de los cromosomas. Vamos a hacerlo aquí. Listo, esto viene ahí. Entonces, esto, bueno, obviamente dependiendo de cuántos cromosomas tengamos, de cuánta información tengamos, puede ser un poquito tardado, pero generalmente, bueno, esto no es tan tardado, ¿no? Lo hace el programa. Entonces, ahorita ya vamos en el 4 y casi falta uno. Bien, este cromosoma está más largo, tiene más información. Ahí está la posición. Ya no vi, se me movió. Pero bueno, ahí también, bueno, pueden ver también la información. También, por ejemplo, esto, listo, ahí está, ¿no? Esto también está útil, por ejemplo, cuando queremos, por ejemplo, calcular
para cromosomas sexuales, por ejemplo, ese tipo de cosas también son interesantes porque finalmente el programa nos permite separar los cromosomas sexuales en el caso de que si lo quisiéramos hacer. Y listo. Bueno, aunque para el caso del cromosoma ya no estoy muy seguro cómo funciona con haploides, debe funcionar también. Así que, una pregunta. Bueno, vamos a seguir. Y listo, ya tenemos entonces los formatos. Entonces vean que tenemos un montón de archivos. Realmente ya ahorita los únicos que necesitamos son estos, ¿no? Los que se llaman multi-ETCEP, que son los archivos, acuérdense, por cromosoma, que vienen las distancias para cada individuo, ¿no? Y vean cómo todo esto se transformó a un código bastante más sencillo, ¿no? Eso me parece muy bonito, cómo cada programa puede codificar de manera distinta la información. ¿No? Listo. Y ahora, pues ahora sí, vamos a correr el programa. Otra vez, este está hecho para que corra muy rápido. No se debe de correr así. Ay, le puse solo un procesador. Ay, perdón. Lo voy a volver a correr. Ay, es que me estorba. Perdón. Listo. Voy a poner más procesadores porque si no, sí se va a tardar mucho. En este caso le voy a poner 6 para que corra un poquito más rápido. Aquí sí es muy redituable que entre más procesadores usen, es mejor. Otra advertencia es que el set de datos es muy reducido y también reduje el número de corridas. Entonces, el programa a veces no llega a convergencia, no llega a un resultado. Entonces, si ustedes van a correr esto y no llega a un resultado, traten de hacer las corridas más largas, ¿no? Esto puede indicar dos cosas. Una, que su set de datos no tiene suficiente información, o dos, que tienen que correrlo más largo, ¿no? En todo caso, si lo corren mucho, si puede estar corriendo varios días y se detiene porque no llega a un resultado, pues quiere decir que simplemente los datos pues no dan para eso, ¿no? Pues también tomarlo en cuenta, ¿no? En este caso, pues ya va a acabar. Si ustedes lo llegaran a correr y se detiene, córranlo varias veces hasta que alcance a terminar, porque sí acaba, ¿no? Sí, digo, es poquita información, pero sí debe de acabar. Listo. Y listo. Entonces, vean todo esto que acabamos de hacer. Se resume para tener únicamente este archivo. Que se llama... ay, Dios, ¿cuál es? Es uno que dice final. Lo estaba perdiendo. Este es el archivo que tiene toda la información, ¿no? Listo. Pues ya corrió el programa. Vamos a meternos a R y vamos a leer la tabla, ¿no? Esta es la tabla de resultados y vean la información que trae, así de sencilla. Viene el tiempo, el índice, este tiempo no está calibrado, ahorita lo vamos a calibrar. Viene entonces dos intervalos de tiempo y viene lambda, que vendría siendo entonces el valor del tamaño efectivo escalado, ¿no? Acuérdense que pues muchos de los programas no nos dan un tamaño efectivo así tal cual en número, a veces los dan en términos de teta, a veces los dan en un escalamiento ahí particular del algoritmo, en este caso también está escalado, pero nosotros lo podemos transformar a tamaño efectivo, ¿no? El siguiente paso, bueno, ya tenemos los datos y tenemos que definir una tasa de mutación y un tiempo de generacional. Por una parte, la tasa de mutación es necesaria para poder pasar de este tamaño efectivo escalado a un tamaño efectivo en número de individuos, ¿no? Tomen en cuenta otra vez, ¿no? Que tener una tasa de mutación genómica puede ser muy complicado, si no es que prácticamente imposible. Entonces, en este sentido, puede ser útil decir, ok, hay reportes de una tasa de mutación tal, entonces, ¿qué tal que nosotros decimos, bueno, puede ser 3 a la menos 6, pero como intervalo superior 3 a la menos 8 y inferior 3 a la menos 4? Bueno, de hecho, lo dije al revés, ¿no? También pueden considerar hacer ese tipo de movimientos para aproximar esa tasa de mutación genómica, ¿no? Entonces, bueno, en este caso, para este ejemplo, la estoy definiendo, es una tasa bastante alta, 3 a la menos 6, es una tasa de mutación muy alta, pero si lo reportaban, parece que estos datos son de yucas. Y el tiempo generacional es de 30, ¿no? Aquí nuevamente también puede ser muy complicado
estimar un tiempo generacional. Generalmente, por ejemplo, en animales, pues se toma un tiempo generacional razonable, el tiempo a la madurez sexual de las hembras, ¿no? Como tiempo generacional es razonable. En plantas puede ser mucho más complicado, sobre todo en plantas en árboles, por ejemplo, el tiempo generacional puede ser sumamente complicado. Entonces, nuevamente, aquí puede ser que les convenga dejarlo en generaciones. Entonces, si quieren generaciones, pues le dejan el valor en 1 y se queda en generaciones, ¿no? Otra vez, dependiendo de nuestro sistema, va a ser tal vez lo que no tal vez, sino va a ser lo que mejor lo que más nos convenga, ¿no? Bueno, en este caso el tiempo se queda en 30 años y luego utilizamos estos comandos y estas formulitas. Estas formulitas que vienen aquí, vienen en el capítulo que les mandé. Esto que viene aquí, bueno, que es lo que está también aquí arriba. Este es el escalamiento, ¿no? Que hacemos para el tiempo y este es el escalamiento para el tamaño efectivo. Vean entonces que en este caso agarra el valor de lambda, que es el valor que nosotros vimos que trae nuestro output, y en el otro caso, los tiempos. Y esto es de las cosas que no me gustó mucho porque vean que para los tiempos tiene 2 intervalos y entonces para sacar el tiempo lo que hace es sumar los intervalos y dividirlos entre 2, sacar una media. Ok, es tal cual viene en el capítulo, en el manual, pues. Entonces, bueno, vamos a quedarnos con lo que ellos deciden, ¿no? Pero ven, aquí también está bien que viene transparente cómo hacer las cuentas para poder entonces hacer el escalamiento a unidades, ¿no? En este caso, vendría haciendo años o bien tamaño efectivo. Listo. Entonces, ya sin más, vamos a utilizar ggplot para hacer el gráfico, ¿no? Bien, aquí está. Vamos a utilizar la opción Jump Step para hacer el gráfico y listo. Aquí está. Vean qué bonito. Voy a hacerlo chiquito, así. Este es el tiempo pues sería algo así como años, suponiendo, por supuesto, que tiempo generacional que puse está bien. Y este sería aproximadamente el tamaño efectivo. Miren, está bien interesante, porque ¿se acuerdan de los estimados de tamaño efectivo que obtuvimos la vez pasada, que están en el archivo? Aquí está, ¿no? Que estos son los que obtuvimos mediante NEstimator. ¿Se acuerdan que NEstimator lo que hace es el tamaño efectivo contemporáneo, que fue una muy buena pregunta que hicieron en la clase pasada, y utilizando un método de desequilibrio de ligamiento. Mientras que otro algoritmo lo que hace es un algoritmo coalescente y vean que nos cuenta parte de la historia ancestral, ¿no? Entonces, de acuerdo con esto, la historia demográfica fue un cuello de botella muy reciente, seguido otra vez de una expansión, ¿no? Es decir, tenía un cierto tamaño poblacional, se hizo pequeño y luego volvió a hacerse grande, ¿no? Esto puede estar relacionado entonces a un montón de eventos demográficos que pueden haber pasado en la historia, ¿no? Y vean que el tamaño sale más grande por todas las implicaciones que tiene la diferencia de los métodos, pero vean que la historia, bueno, también es parecida, sale un tamaño efectivo relativamente pequeño, ¿no? Entonces, bueno, este es el método, nuevamente es bastante encajoso de correr, sobre todo generar los archivos de entrada. Los resultados aparentemente son robustos. Vamos a ver un artículo donde utilizan este método, un artículo que está bastante simpático. Y pues eso. Ahora, también tomen en cuenta que estos estimados van a depender mucho de cómo definamos nosotros la tasa de mutación, ¿no? También eso es muy importante y es una de las cosas que luego no agradan tanto de este tipo de métodos porque dependiendo de la tasa de mutación va a ser el tamaño efectivo. Por ejemplo, si yo pusiera una tasa de mutación de 3 a la menos, no sé, 8, ¿no? Vamos a cambiar la tasa de mutación y vamos a ver cómo sale. Y realmente el patrón se va a mantener, pero las unidades van a ser muy diferentes. Miren, vean entonces, el tamaño efectivo pasó de ser unas decenas a ser de miles y el tiempo también cambia, ¿no? Pasó de ser unas decenas también de generaciones, también a un
a miles, ¿no? En este caso, bueno, algo parecido a años. Entonces, otra vez, estos métodos funcionan muy bien. La teoría es robusta, sí hay congruencia pues, entre las distintas corridas, parece que sí funcionan bien, pero por supuesto hay que ver las limitantes y también tomar en cuenta, bueno, los sesgos que pueden haber, ¿no? Pero, más allá de eso, miren, qué bonito está. Salen entonces los gráficos. De hecho, todavía no he decidido si para la siguiente clase, que yo creo que sí, quiero que veamos entonces dos articulitos que... Pero déjanos ver los gráficos. Ay, perdón. Estoy buscando. Aquí está. Miren, aquí está. Y me voy a poner en el fondo el resultado de... Aquí está, miren, para que los comparen, lo que salió con uno y con otro. Bueno, pero este es el donde le cambié la tasa de mutación. Ok, pero va desde 0 es hoy, ¿no? 0 es hoy. Ah, claro, gracias, 1000 Luis. es hace 1000 años, bueno, como sean las escalas de tiempo, hace 2000 unidades de tiempo, 3000, etcétera, ¿no? Exacto. Ok, entonces, ¿por qué no lo revisamos? O sea, en el pasado era muy grande, luego se redujo de casi 4000 a casi, ¿qué serán? 1500 generaciones, comienza a aumentar, crashea casi hacia el presente, pero tiene muy recientemente una gran expansión, ¿no? Según esto. ¿Y ven? Y la escala, bueno, depende de cómo esté escalado, ¿no? Pero pues, ahorita es como 7000 unidades arbitrarias de tamaño efectivo. Exacto. ¿Sí? ¿Sí ven todos? Entonces, esta es la historia que nos interesa mucho, ¿no? Y obviamente, pues también el otro interés es comparar los tamaños efectivos, si ya han visto toda la teoría, tamaños muy chiquitos, toda la evolución es al azar, etcétera, ¿no? Tamaños muy grandes, casi cualquier cosita que tuviera ventaja selectiva estará siendo seleccionada, etcétera. Muy bien. Gracias, Jaime. Sí, ¿Y si y ven algo, todos? ¿Preguntas? Ajá. sí, sí, no, que algo que yo he visto en este tipo de métodos es que lo he corrido con distintos organismos y cuando me sale un patrón de este estilo, generalmente coincide con o el último máximo glaciar o con algún evento del Holoceno medio. Entonces, es lo que digo, bueno, o sea, es claro, pero sí tiene alguna congruencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí está el método y vamos a Bueno, para platicar bichos de México, yo no sé de otros ah, lados del mundo, de México, sí, de México. Y ¿no? es más como de la misma zona. Sí, Sí, por de otros lados, pues esperarían, ahí sí, otros patrones, pero claro. a todos los que tengan, es como la idea de la filogeografía y que aquí sería genética de poblaciones demográfica comparada, ¿no? Que esperas que todos los que vivan en una región pues hayan sufrido patrones, cuando menos en principio similares, aunque obviamente depende de su historia de vida, su biología y otros detalles, ¿no? Pero sí, Muy bueno, bien. deberían de emocionarse mucho, pero si no se emocionan, ¿qué puedo hacer yo? Está bien. Bueno, pues este es el otro método. Si tenemos tiempo, vamos a ver un tercer método, pero ese lo estoy echando en el cajón de mis pendientes, más bien de mis deudas con ustedes, que tengo en principio lo de los áreas efectivas para flujo genético. Y vamos a ver otro que en vez de Skyline Plot se llama Stairway Plots, algo así se llaman, que es un método similar a pero parece que es un poco más eficiente, ¿no? Entonces, más adelante, cuando tengamos tiempo, yo también para terminar de correr todos estos algoritmos, los compartimos para también verlos. ¿Ok? Yo tengo una pregunta, Jaime. Dime, Liz. Y ahí, o sea, son comparables los dos métodos, porque según yo salieron bastante diferente, ¿no? Exacto. Bueno, si cambias a la de la mutación original, creo que eran 69, ¿no? 60 y tanto, sí, sí. Y en el otro salen 7, 6 de población efectiva. Sí. Y ahí como,
¿Qué Pues, está ¿cómo pasando? interpretas? Como diría la mamá. ¿Cómo eliges, no? Mira, pues es complicado elegir. Ahora, hay que tomar en cuenta que este tipo de métodos, qué buena pregunta y qué bueno que lo preguntes. Este tipo de métodos, sobre todo los métodos de coalescencia, suelen ser susceptibles a la cantidad y calidad de datos cuando los eventos son muy recientes. Quiere decir que sí pueden tener sesgos tanto hacia arriba como hacia abajo cuando es demasiado reciente. Para que una genealogía a nivel poblacional tenga muy buena resolución, digamos, simplemente imagínatelo, cuando es un arbolito con individuos de una población, generalmente te salen peines cuando son muy parecidos o no te sale bien resuelto, ¿no? Entonces necesitas mucha información y muy buena para evaluar los patrones recientes. Entonces, este tipo de algoritmos sí pueden tener un sesgo en la estimación. Estos son muy buenos para estimar sobre todo cosas antiguas, ¿no? Cosas hacia el pasado. Entonces, en este sentido, sí es bastante creíble. Bueno, aquí pues casi nos podría decir con minutos y segundos cuando fue el colapso poblacional, ¿no? Obviamente, bueno, este es un set de datos reducido, pero estos algoritmos entonces funcionan muy bien para eventos al pasado. Cuando hay crecimientos que no son tan recientes, también funcionan muy bien. Pero cuando son eventos demasiado cercanos, ahí puede ser que los datos no estén dando la resolución necesaria, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues por eso es buena idea también utilizar pues varios métodos, ¿no? Que de todos modos, Liz, realmente la diferencia entre 40 y 6, aunque dices, ay, no, pues es, ¿cómo? No, pues es mucho. Realmente no es tanto, ¿eh? En términos de estimaciones de tamaño, de tamaños efectivos, que generalmente los tamaños efectivos, bueno, no generalmente, pero muchos programas, por ejemplo, los dan en escalas logarítmicas. Entonces, las diferencias no son de decenas, son de órdenes de magnitud. Entonces, sí salen distintos, pero no tan distintos. O sea, hay un tamaño efectivo de 40 a uno de 6, pues son parecidos. En ese sentido, pues yo lo que diría, como lo interpretaría es, sí, hubo un colapso poblacional de esta especie o de esta cosa que estamos, y hubo probablemente un crecimiento. Sin embargo, el tamaño efectivo actual es pequeño. Ya, bueno, de menos de 40, alrededor de 6. Entonces, tomar en cuenta, no interpretar los dos datos, ¿no? Es difícil también Ok. obtener un valor así preciso. Pero Ajá. bueno, qué bueno que lo preguntas. Y No, justo, pero ¿no? Gracias. acuérdense la regla de dedo que decimos en la clase, ¿no? Tamaño efectivo chico, entre comillas, pues menos de 100, ¿no? Muy chico, alrededor de 10. ¿Sí? Entonces esos son las, ya más de 100, pues ya es medio grande, ¿no? Y muchísimo mayor de 10. Entonces sí, como que el tamaño efectivo muchas veces es como cualitativo y vean que también puede ser la influencia de eventos pasados contra la influencia de eventos demográficos muy recientes, ¿no? También pudiera ser muy importante para cambiar las estimaciones. O sea, los cuellos de botella asociados al manejo de las poblaciones reciente o histórico por los humanos, pues pudiera cambiar muchísimo el tamaño efectivo y eso es pues, una preocupación muy grande para los que trabajan genética de la conservación, ¿no? Okay. Muy bien. Bien, bien. ¿Más Bueno, ¿alguna preguntas? pregunta? Sí. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a poner aquí un cronómetro. Vamos bien. Ok, entonces, bueno, con respecto a tamaño efectivo, vamos a ver estos dos métodos. El siguiente es ABC, pero no es que el ABC sea excluyente de estos métodos, ¿no? O sea, pues, realmente todos los métodos ABC están, prácticamente todos están basados en alguna estimación de tamaño efectivo. Entonces, bueno, lo que vamos a ver en las siguientes clases, en esta unidad, pues es justamente ABCs y que también funcionan, y es otra aproximación, para tener para poder aproximar un tamaño efectivo, justamente, ¿no? Y listo, vamos a poner, bueno, entonces si no tienen otra pregunta, vamos a empezar con
Ay, esto está muy grande, esperen. Es que como esta la hice en otra compu. Ahí está. Es cambió un poquito el formato. Espero que esto haya sido lo único que cambió. Listo. Bueno, entonces nuestro siguiente tema ahorita. Métodos ABC, ¿no? Que inmediatamente todo el mundo pues viene a la mente como esto, ¿no? Como este tipo de arbolitos y este tipo de cosas, ¿no? Pero, pues a mí ya saben que, aparte, no sé por qué estoy últimamente muy ronco, pero pues no sé, creo que se me olvidó poner algo aquí. Entonces, a mí me gustaría que ustedes me dijeran qué es lo que entendemos por métodos ABC. ¿Qué han escuchado? ¿Qué son? ¿Para qué sirven? O bueno, se vale decir que no han escuchado de ellos, pero no creo, ¿no? Pero a ver, ¿quién me platica? ¿Qué es un método ABC? ¿Cómo para qué sirve? ¿Qué me pueden decir? Nadie escogemos, saben que escogemos, ¿eh? Mandamos a Erika a escoger. Ay, qué malos son. Vamos a Anastasia. Anastasia a escoger a alguien. A ver, nadie ha oído nada de los métodos ABC, ¿para qué sirven? ¿Qué son? ¿Con qué se Sí, claro que comen? sí, Anor. Yo sí he escuchado, pero no sé si, bueno, Sí, lo que creas que es. lo que entendía, bueno, a veces es por Approximate Bayesian Computation. Las iniciamos muy bien. Bueno, lo había entendido con una referencia sobre una lavadora y calcetines. Okay. La idea era saber cómo era la población original, digamos, de calcetines de varias muestras, ¿no? Entonces, dado un modelo, uno normalmente tiene datos que mete a un modelo para obtener parámetros o resultados. Y aquí más bien lo que entendí que quería hacer el modelo era aproximar qué modelo es más probable a través de los resultados, ¿no? Una forma como de estadística inversa, pues bayesiana, pues. Pero lo que no entendía muy bien era dónde estaba la parte de aproximación. Perfecto. Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. Ahí ya puse lo que dijiste. No puse lo de la lavadora ni los calcetines, pero lo demás sí. Muchas gracias. Era lo más importante, Jaime. Era lo bueno que lavadora. No, no es cierto. No, no es cierto. ¿Algo más? Muy bien, muchas gracias, Rodrigo. ¿Algo más? ¿Quién más dijo? ¿Quién más dice yo? ¿A poco es lo probable? Por probabilidad, bueno, es probable. ¿Algo más? ¿Es lo único que han escuchado? O sea, les digo, ¿quién quiere hacer métodos ABC? Yo. ¿Pero ¿para qué quieren? Ajá, pero ¿para qué quieren? ¿Qué más? ¿Qué más me pueden decir? ¿Para qué sirven? ¿Por qué había tantos? Porque varios me dijeron que estaban interesados en los métodos ABC. Porque les dijo su maestro. Porque les dijo el maestro de genética de poblaciones del curso anterior. O su asesor. O el asesor. No, ya en serio, a ver, ¿nadie más? ¿Escogemos otra persona? Ándenle. No, pero deberían estar muy emocionados. Es una de ¿Qué las más herramientas hace? más poderosas, muchachos. O con esto ya estamos completos. Tenemos la definición. A ver, ¿dónde está el chat? Es que aquí con esto, no sé. ¿Quién me escoge a un alumno? Porque es que no encuentro. Ya encontré el chat. A ver, yo lo escojo porque luego Erika dice, yo siempre soy la mala. Voy acá y nos tocó a ver, alguien que no recuerde su voz. Creo que todos han participado alguna vez. A ver, Oscar Romero Báez. Oscar, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy. Hola, Oscar. Oye, ¿a qué te suenan entonces los métodos ABC? ¿Cuándo los has oído? ¿Para qué? Pues sí, sí los he oído. De luz. Nunca los he aplicado. Ok. ¿Qué podría decir de ellos? Bueno, como ya mencioné, pues como dice el nombre, utilizan estadística bayesiana. Pues eso no lo puse. Bayesiano. Muy bien. ¿Algo más? ¿En qué artículo lo Nos vi? permite hacer diferentes hipótesis de cómo probablemente ocurrió la divergencia entre unas poblaciones y también como, no estoy seguro si también nos permite también ver como el nivel de flujo génico que pudo haber entre ellas.
Génico. Muchas gracias, Oscar. Génico. Génico. Perfecto. ¿Ya ves que sí? ¿Sí te suenan? Sí. Sí, sí, sí. ¿Algo más? ¿Quién más? ¿Quién más dijo yo? ¿O escojo otro al azar? A ver. Ahí. No. Me equivoqué el botón. Ya. Ahora sí, a ver, vamos a ver. A ver, alguien más o menos de por en medio. Y el ganador es Diego. Bueno, Diego creo que sí lo he escuchado varias veces, pero bueno, Diego, ¿qué más? ¿Qué más puedes decir? Pues recuerdo que también pueden ser como para análisis demográficos o bueno, Análisis. como para... Y sí, bueno, como para también esto de tamaño efectivo, ¿no? Ok, tamaño efectivo, muy bien. Listo, muchas gracias. Ok, pues miren, tenemos bastantes ideas, está padre. Y tenemos un minuto para preguntarle a alguien más. Vamos a ver. Y mira, aquí luego me salió Ana Laura Pérez. Ana Laura. Sí, hola. ¿Sí me escuchan? Hola. Sí Bueno, te escucho bajito, pero sí te escucho. Ajá. Ujú. Tengo entendido que también se usa para ver un poco de introgresión. Introgresión. Ajá. Y análisis demográficos igual. Demografía, ya está, perfecto. ¿Algo más? No, creo que ya se dijo la mayoría. Gracias, Ana Laura. Sí. Muy bien. Entonces, pues nos quedó bastante bien, ¿no? Es como, a mí me parece que es una muy buena descripción de lo que son los métodos ABC. Vean que aquí tenemos resumido, ya voy a poner mi presentación. Tenemos entonces ¿Sacó? Aquí. y además tenemos resumido también para qué sirve, ¿no? Por supuesto, y como secuencia lógica, lo primero que hicieron fue decirme, tratar de describirme qué son los métodos, y luego me dijeron como para qué sirven, ¿no? Vean que está padrísimo, que finalmente pues esto indica que sí sabemos qué son, ¿no? Entonces, en función a esto, podemos decir que es un método que utiliza los datos mediante el uso de estadística bayesiana. Podemos calcular la probabilidad de ciertos modelos para poder falsear hipótesis de divergencia, flujo genético, demografía, tamaño efectivo e introgresión. Oigan, quedó bien padre nuestra definición, ¿no? Pues sí, justamente esos son los métodos ABC, no necesitamos una definición de libro, que de hecho es bastante curioso que dependiendo la fuente donde nosotros la veamos, la definición cambia. Y una definición, digamos, unificada de lo que son los métodos ABC, pues no la hay, más o menos, no existe, ¿no? Muchas veces justo se define en función de lo que hacen y otras muchas veces se define en función de lo que son. Y como lo hicimos justamente, bueno, lo hicieron ustedes justamente ahorita, la definición va en función de lo que es y de lo que hace, ¿no? Porque justamente solito nada más de lo que son queda incompleta. Si nada más decimos lo que hace, pues también queda incompleta. Entonces, vean, quedó bastante bonita entonces la definición que ustedes usaron. Bien, quedémonos entonces con esta idea un momento en la cabeza y veamos. Por ejemplo, métodos ABC. Supongamos que tenemos dos poblaciones, esta es mamilaria hagiana, y en particular esta foto de acá, se supone que era de lo que era mamilaria sanangelensis, aunque no es sanangelensis, que es hagiana, ¿no? Entonces supongamos que tenemos dos poblaciones de esta mamilaria, son dos poblaciones que se encuentran aisladas, y hacemos un análisis de diversidad genética, si quieren de SNPs. Tenemos la población 1 y tenemos estos estadísticos, bueno, estos medidas de diversidad y población 2, ¿no? Ay, quedaron igual, qué bárbaro. Perdón. Bueno, ahí estaba. No se fijen en el anterior, fíjense en esta. Tenemos la población 1, la población 2, y vean que tienen estimados distintos, ¿no? Por ejemplo, la población 1 tiene 0.23 de heterocigosis esperada, la 2.14, y así vamos cambiando, ¿no? Es decir, tienen niveles distintos de diversidad, una tiene un poquito más, miren, vean por ejemplo, esta tiene FIS 0.08,
0.35. Bueno, este vendría siendo el porcentaje de los polimórficos. Ya casi no se acostumbra a usar, pero es una medida muy bonita que funciona, y de hecho funciona muy bien con SNPs. No sé por qué casi nunca se presenta, pero por ejemplo en esta población, del total de SNPs, el 0.93 o 93% eran polimórficos, el resto monomórficos, mientras que en la otra el 0.78, ¿no? Es decir, esta tiene más los polimórficos, quiere decir además que no necesariamente tienen los mismos los polimórficos las dos poblaciones, es decir, tienen composiciones distintas, y tienen esta FST que es relativamente alta, ¿no? Listo. Entonces, en nuestra mente pensamos, ok, tenemos nuestra mamilaria haugeana, dos poblaciones, una tiene un poquito más de diversidad, la otra un poquito menos, y tenemos un nivel de estructura. Padrísimo. Pensemos ahora en términos de ABC. Vamos entonces a hacer planteamientos, ¿no? Porque la pregunta es, ok, ya vimos, pero vienen varias preguntas, ¿no? Uno, ¿por qué tienen esa cantidad de diversidad genética? Dos, ¿por qué es diferente la diversidad genética? Tres, ¿por qué una tiene una FIS más chica que la otra? ¿Por qué tienen una FCT de 0.17? Entonces, ahorita ya todos debemos de estarnos pensando. Acuérdense que la genética de poblaciones no se trata de sacar números, ni correr programas incluso, eso lo hace cualquiera. Realmente la genética de población es cuando aplicamos la biología y nuestros conocimientos para interpretar estos números. En función de lo que nosotros sabemos, que bueno, yo sé casi nada de las mamilarias, pero lo que sabemos ya de genética de poblaciones y evolución, podemos entonces hacer planteamientos, ¿no? ¿Por qué entonces tenemos estas diferencias? ¿Por qué una tiene más diversidad genética que la otra? A ver, ¿quién me ayuda con los planteamientos? Miren, no acabé la presentación, estoy dejando que ustedes la acaben. No, no es cierto, está pensado así. ¿Por qué sale esto? A ver, creo que la más fácil. ¿Por qué una tiene más diversidad que la otra? ¿Quién puede dar alguna razón, algún planteamiento? ¿Alguien o empiezo de terrorista? Quizás su tamaño Tal vez. efectivo poblacional es más pequeño. Muchas gracias, Oscar. Y, a ver, tamaño efectivo, NE, doy. ¿Qué fue me quedó, oigan? Listo. NE, distintos. ¿Por ahí escuché otra voz? Sí, que a lo mejor en una hay más, ¿cómo se llama? Migración y, Migración. bueno, sí, ya eres. Migración, muy bien. Exacto. ¿Por qué más pueden tener estas diferencias? Podría ser también por el nivel de endogamia que hay entre las poblaciones. Claro, endogamia. Ok, muy bien. Y vean que esto ya se empieza a poner interesante, porque acuérdense que la endogamia puede afectarnos el tamaño efectivo, pero la migración también. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Qué más se les ocurre? ¿Por qué Tal pueden vez ser? como algún factor geográfico que esté limitando también la migración y flujo genético. Muy bien, vamos a ponerle algún tipo de barrera genética, ¿no? Barrera genética. Ok. ¿Algo más que se les ocurra? ¿Algún otro por cual se puede reducir la variación genética? Tamaños efectivos, migración, endogamia, muy bien. Barrera genética, ¿verdad? Como con migración, pero sí, muy bien. ¿Un cuello de botella? Un cuello de botella. Claro, botella. Claro, un cuello de botella muy reciente, pues nos va a provocar, por ejemplo, este efecto, ¿no? A lo mejor puede ser que tengan flujo genético, pero si esta se hizo de repente muy chiquita, va a haber una deriva génica necesariamente o un submuestreo de las frecuencias alélicas que puede causar algún tipo de estructura, muy bien, y por supuesto, una consiguiente pérdida de la diversidad, ¿no? Muy bien, ¿algo más? ¿Alguien se le ocurre algo más? Bueno, podríamos también pensar tal vez algo de selección, pero bueno, ahorita no nos vamos a meter en eso, ¿no? Vamos ahorita únicamente a quedarnos con esto. Pues muy bien, ay, miren, me ayudaron, ay, creo que hay alguien en el chat, a ver qué, ambiente, muy bien, Jesús, muchas gracias, Jesús, ambiente.
Bien, eso pues sería ambiente. Listo. Pues sería también tal vez como selección, pero en el ambiente también puede ser una limitante, ¿no? También para que también se desarrollan las poblaciones. Acuérdense del artículo, por ejemplo, de Jonás, ¿no? Que conforme nos alejamos de nuestro óptimo ambiental, puede haber un efecto en las frecuencias alélicas, etcétera, ¿no? Y por supuesto, entonces, esta influencia del ambiente también puede estar generando finalmente diversidad y también estructura genética, ¿no? Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, creo que ahora sí ya me hicieron favor de acabar con mi presentación. Ya la tengo completa. Muchas gracias. Bien, entonces, efectivamente, ¿no? Nosotros tenemos unos datos, tenemos en este caso, que también les vamos a llamar estadísticos de resumen, que finalmente son estos valores que nos van a estar representando la variación genética, cómo se comporta, cuánto hay en un lugar, cuánto hay en el otro, qué tan diferentes son las dos poblaciones, ¿no? Y de ahí nosotros entonces inmediatamente decimos, ok, ¿por qué? ¿Qué está causando estas divergencias? Tamaños distintos, que haya mucha migración, poca migración, puede ser que haya migración que no necesariamente es simétrica, puede haber endogamia, puede haber barreras al flujo, ¿no? Una barrera que produce efectivamente un aislamiento, cuello de botella, o sea, cosas demográficas, o bien el ambiente, ¿no? Tenemos entonces ya planteamientos. Muy bien, otra vez, sigamos entonces con estas ideas, ¿no? Que desarrollamos primero, que ustedes desarrollaron con el ABC, con estos planteamientos que ustedes me acaban de decir en función de estos datos. Y nosotros entonces podemos pensar en algo bien interesante, que ustedes lo dijeron, ahí viene, en la primera, ahí está, ¿no? Modelo, datos, probable, bayesianos, hipótesis, las primeras, ¿ok? Entonces, justamente aquí lo que nosotros quisiéramos es evaluar la plausibilidad de estas hipótesis que nosotros estamos planteando con los datos que tenemos, ¿no? De tal manera que nosotros tenemos estos escenarios o hipótesis. Noten que yo voy a estar utilizando la palabra escenario e hipótesis todo el tiempo, no porque necesariamente sean sinónimos, sino porque en nuestro caso sí nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿no? Entonces nosotros tenemos nuestras hipótesis o nuestros escenarios dados nuestros datos. Es justamente lo que ustedes acaban de decir, ¿sale? Nosotros tenemos entonces un juego de estadísticos de resumen y pueden ser causados por distintos escenarios, tenemos varias hipótesis y lo que ahora nosotros queremos es evaluar la plausibilidad de cada una de estas hipótesis, bueno, cada una o de algunas, dado la información con la cual nosotros tenemos, que es esto, ¿no? Nuestro escenario, dada nuestros datos. Y para los que ya estén un poquito más familiarizados, y como bien me dijeron hace ratito, esto es el teorema de Bayes, en esencia, ¿no? Así de sencillo. Bueno, no tan sencillo, pues, pero así es como se plantea. De hecho, Beaumont, que es el que realmente acuña el término de los métodos ABC, él es lo que dice, bueno, es que bajo el planteamiento o bajo este racional, este pensamiento lógico, pues la única manera o la manera más eficiente de poder abordar este tipo de preguntas, así tal como las estamos planteando, pues es justamente la estadística bayesiana. Muy bien, pues miren, qué padre. Entonces vean que ahorita, conforme estamos avanzando, estamos ya definiendo perfectamente lo que son los métodos ABC. Entonces, bueno, los métodos ABC tienen una historia chistosa, ¿no? Se supone que la primera propuesta o algo parecido a los métodos ABC fue por Rubin. De hecho, bueno, cuando vean los que estén un poquito más familiarizados ya con métodos, sobre todo los que utilizan cadenas de Markov, les va a sonar la prueba de Rubin, que son pruebas que se utilizan para ver convergencia. Esto fue en el 84. De hecho, él propone la aplicación de la estadística bayesiana a ciertos problemas que se pueden falsear con distintas hipótesis, pero realmente él no propone el método tal cual. Dentro de los usos que se dio también fue, por ejemplo, para resolver filogenias utilizando algoritmos de coalescencia, pero nuevamente para falsear entre las distintas hipótesis filogenéticas, había una propuesta parecida a lo que son los métodos ABC. También Pritchard, ¿no? Ya muy famoso,
también él utilizó este método o esta aproximación para tratar de discernir entre distintos escenarios para ver cuál era el más plausible. Nuevamente estoy usando la palabra plausible, no estoy usando todavía más probable. Pero justamente es cuando Beaumont, me parece que es del 2004, publica este artículo, en donde él ya acuña el término que dice, ok, estos son métodos ABC. Entonces es un método el cual lo que hace son iniciales, que como bien mencionaba al principio, es una aproximación bayesiana computacional. Y la definición, muy global, vendría siendo algo así, ¿no? Aproximan la verosimilitud, una función de verosimilitud por medio de simulaciones, cuyos resultados son comparados con los datos observados. Esto es como una definición de los métodos ABC, pero vean que está simpática porque realmente no nos dice bien qué es. Medio nos dice para qué sirve, pero no nos dice completo, ¿no? Sin embargo, nosotros ya lo definimos y creo que lo definimos, o ustedes lo definieron de una manera muy completa, ¿no? Y esta es una traducción aproximada, ¿no? El ABC sirve para estimar la verosimilitud usando estadística bayesiana de uno o más escenarios planteados, dados los datos observados por medio de simulaciones. ¿Qué es en esencia? Pues esto, ¿no? Lo que ustedes plantearon. Aquí nosotros tenemos entonces nuestros datos observados, tenemos entonces nuestras hipótesis o escenarios, y pues lo que nosotros queremos ver es, dentro de cada una de las hipótesis, cuál es la más probable, ¿no? O cuál es el escenario que puede estar explicando los datos, etcétera, ¿no? Se da cuenta que la cantidad de hipótesis posibles puede ser muy grande, pero también es algo bonito de los métodos ABC que nos permite entonces falsear un montón de cosas e incorporar un montón de variables a nuestro modelo, lo cual no siempre es tan recomendable, pero pues se puede hacer, ¿ok? Bien, qué bonito, ahí está. Y miren que esto sí ya lo tenía y ustedes pues finalmente llegaron a la definición de los métodos, ¿no? Sin haber visto esta definición. Muy bien, entonces estos métodos tienen una gran diversidad, funcionan de muchas maneras, a pesar de que colectivamente les llamamos métodos ABC, realmente pueden funcionar de maneras muy, muy distintas, a pesar de que todos utilizan estadística bayesiana y que tienen algún componente de simulación. Los pasos pueden ser distintos, tienen distintos principios, etcétera, etcétera. Es toda una familia, realmente, aunque es un método, es toda una familia de métodos, ¿no? Pero, de manera muy general y muy informal, nosotros podemos resumir cómo funcionan estos métodos de la siguiente manera, ¿no? Como los pasos. Lo primero que necesitamos es obtener nuestros estadísticos de resumen, ¿no? Nuestras heterocigosis, nuestras FSTs, etcétera, muchos. Ahora, los estadísticos de resumen también pueden ser muy diversos, que es algo que les voy a platicar en la siguiente clase, solo lo vamos a platicar, pero pueden ir de este conjunto de heterocigosis, número de alelos, varianza en las frecuencias alélicas, etcétera. Pueden haber muchos, ¿ok? Pero también hay un estadístico de resumen muy interesante que es el espectro de frecuencia, que lo vamos a platicar después. Ahorita nos quedamos con eso, ¿no? Entonces necesitamos una manera que nos resuma nuestra diversidad genética, que nos resuma, suena muy redundante, ¿no? Pero una manera que nos represente nuestra diversidad genética, ¿ok? Lo siguiente es plantear hipótesis o los escenarios que nosotros queremos saber. ¿Hay flujo génico? ¿Hubo un cuello de botella? ¿Hay aislamiento? Hay selección, etcétera, ¿no? Todo esto, ¿no? Nosotros tenemos que tener un planteamiento, un escenario. Algunos programas van directamente sobre esos planteamientos. Por ejemplo, Migrate, pues lo que hace es hacer la hipótesis explícita si hay flujo génico, ¿no? Aunque dentro de esa hipótesis vienen otras hipótesis como los tamaños efectivos, etcétera, ¿no? Hay otros programas como IM o etcétera, ¿no? Que tienen entonces hipótesis que pueden ser más amplias, pero bueno, ese es el planteamiento y nosotros lo tenemos que hacer. Lo segundo es establecer los parámetros de los escenarios. Importantísimo. Es decir, por ejemplo, si tenemos una heterocigosis de 0.2 para un cacto con SNPs, sería razonable pensar en un tamaño efectivo de 1 millón,
un tamaño efectivo de 2, de 5, de 10, no lo sabemos bien. Entonces nosotros podemos decir, bueno, a lo mejor de 1,000,000 no, a lo mejor de 5 tampoco. Pero ¿qué tal que el tamaño efectivo puede ir de 100 a 1000? Puede ser que esté por ahí el tamaño efectivo. Nosotros no lo sabemos, justamente es lo que queremos preguntarle a los datos, ¿no? Entonces, esto es fundamental, los parámetros de los escenarios, que también es toda una familia. Hay muchos métodos, hay muchas maneras de establecerlos, pero es algo que yo he notado que suele tomarse muy a la ligera y generalmente muchas personas se quedan con los parámetros por default y eso no es necesariamente lo mejor. Depende también el algoritmo, ¿no? Hay algoritmos como el de, bueno, BIST, que más bien hace arbolitos, pero el algoritmo es extraordinariamente eficiente para optimizar parámetros. Pero tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Porque en función de estos parámetros que nosotros establezcamos, va a ser qué tan bien o qué tan mal desempeñe nuestro análisis. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestros estadísticos de resumen, ya tenemos nuestra hipótesis, puede ser, quiero saber cuánto flujo génico hay. Vamos a establecer los parámetros. Yo digo que de flujo génico puede haber desde nada, desde 0 hasta 100. Listo, ahí está. Llevar a cabo las simulaciones, que es la otra parte interesante. ¿Cómo vamos a hacer estas simulaciones? Pues finalmente algo bonito es que lo que vamos a hacer es simular entonces un montón de escenarios y lo que vamos a ver es si estos escenarios nos explican nuestros estadísticos de resumen. Es decir, si estos escenarios que nosotros estamos proponiendo realmente se ajustan a lo que nosotros estamos viendo en la realidad. ¿Ok? Vamos a platicar de eso. Luego, tenemos que evaluar la plausibilidad de los escenarios, ¿no? Sigo usando la palabra plausibilidad. Ya ahorita ya podemos empezar a hablar de probabilidad. Tenemos distintos escenarios, pero dense cuenta que un escenario puede ser, es que hay una barrera genética, o sea, no hay flujo génico, y el otro escenario sería, hay efectivamente flujo genético. Podemos tener esos dos escenarios. Sí, pero si nos vamos a un nivel más fino, se dan cuenta que podemos tener un escenario donde el flujo genético es de 1000, el flujo genético es de 998, el flujo genético es de 950, el flujo bla, bla, bla. Cada uno de esos también sería un escenario distinto. Entonces, justamente también, otra vez, podríamos nosotros evaluar cada uno de estos escenarios y ver cuál es el más plausible, cuál tiene la mayor probabilidad que va a ser estimada mediante estadística bayesiana. Muy bien, ok, entonces perfecto, tenemos nuestros estadísticos de resumen, ya tenemos nuestra hipótesis de las mamilares haggianas, ya establecimos los parámetros de migración, de tamaño efectivo o toda la mezcla que nosotros queremos, hacemos las simulaciones en función de estos parámetros y lo que va a hacer el algoritmo es entonces evaluar la probabilidad de cada uno de ellos y ver cuál se ajusta mejor o cuál tiene mayor probabilidad, dados nuestros datos. Perfecto. Ya dentro del análisis, que aquí es realmente donde empieza lo bueno de los ABC, generalmente lo primero que se hace es calcular la distancia de las simulaciones contra los observados. Es decir, así de sencillo vamos a ver de todo este universo de simulaciones que nosotros tenemos, cuáles se parecen más a nuestros datos. Así de sencillo. De tal manera que si nosotros simulamos 1,000,000, nos podemos quedar con los 100,000 que se parecen más, ¿no? Esto va a hacer que se disminuya entonces todo este universo, este universo de escenarios y nos vamos a quedar con los que se parecen más. Y luego lo que vamos a hacer es aceptar o rechazar los parámetros, aceptar o rechazar hipótesis. Porque muchas veces algunos de los parámetros que pudimos poner, flujo genético de 10 a 100. ¿Sabes qué? Que todas las simulaciones que tenían un flujo genético de 100 no se parecen en nada, no me dan como resultado mis parámetros. Entonces todo eso se va. No, pues que los que tienen solo 10 individuos de migración tampoco. El tamaño efectivo de 2 no me llega a explicar mis datos, no se parece, no se parece. Bueno, entonces también lo sacamos. Entonces justamente lo que vamos a hacer es aceptar o rechazar los parámetros. Esto nos va, por una parte, permitir acotar este espacio nuevamente de simulaciones, pero también vamos a poder aceptar o rechazar hipótesis dadas, porque a lo mejor nuestra pregunta nada más es saber si están aislados o no, o si hay flujo génico o no. Y mediante una hipótesis tan clara como esta podríamos saberlo, ¿no? Entonces, bueno, sería el siguiente paso.
obtener la distribución posterior de los parámetros de interés. Entonces ya en función de los parámetros de las simulaciones que nosotros escogimos, que nosotros ya rechazamos, y en función de los escenarios que sí aceptamos, nosotros con todo ese pequeño universo, ese submuestreo del universo de escenarios, nosotros lo que podemos hacer es estimar, reestimar los parámetros de interés y ahora sí obtener entonces, por ejemplo, el tamaño efectivo, de tal manera que se dan cuenta que tenemos un universo de simulaciones de tamaño efectivo de ¿qué dije? De 10 a 1000, bueno, no importa. Y resulta que las simulaciones que nos dan como resultado los estadísticos de resumen que se parecen más a nuestra muestra, pues están alrededor de un tamaño efectivo de 500, ¿no? Pero no necesariamente es el tamaño, es el número así tal cual, pero puede ser de 400 a 800, ¿no? Ah, perfecto. Entonces de aquí nosotros decimos, bueno, dados nuestros escenarios, el tamaño efectivo más probable está entre los 400 y los 800 individuos. Y eso puede estarme explicando la cantidad de variación que yo estoy observando y asimismo con un flujo genético de 4.7 individuos por generación me puede estar explicando además la FST que yo estoy observando en mis datos. Y luego, bueno, lo final sería evaluar la incertidumbre de estos estimados, ¿no? Que finalmente pues ya vendría siendo tal vez decir 500 individuos de tamaño efectivo, límite inferior 400, límite superior 800. Migración, límite inferior 2, límite superior 12, no sé, ahí está. Este sería más o menos, no más o menos, bueno, de una manera muy general y muy informal, cómo funciona el método ABC. Pero pues la vida es complicada, como bien dice el doctor Eyarte. Y no necesariamente esto tiene que ser lineal. Muchas veces cuando estamos haciendo nuestros análisis, nos damos cuenta que el escenario no están explicando mis estadísticos de resumen o no van en función de lo que estoy observando. Muchas veces los escenarios a lo mejor no están bien y nos tenemos que regresar tal vez a plantear un nuevo escenario, ¿no? A lo mejor no estamos diciendo, sí, es que la estructura genética se debe a un aislamiento de las poblaciones. ¿Qué es? Que no es por eso, a lo mejor es por selección. Tendríamos entonces que replantear entonces un escenario. Entonces vean que esto no es lineal, no es un orden necesariamente. Nosotros podemos empezar por aquí y que es, bueno, lo más trágico que también ocurre. Y si se les ocurre, pues tampoco, bueno, siéntanse mal porque perdimos mucho tiempo, pero muchas veces pasa que ya cuando estamos acá evaluando la incertidumbre de los escenarios, nos damos cuenta que de verdad los escenarios no estaban bien planteados. Y tenemos que regresarnos al principio. ¿Okay? Entonces, lo que les quiero enseñar aquí es que este sería como, de manera muy global, cómo funcionan los ABCs y que no necesariamente nos tenemos que casar con esta sucesión de eventos. A veces cambian dependiendo del algoritmo, pasa una cosa. Muchos algoritmos tienen, por ejemplo, muchos pasos donde evalúan la verosimilitud del escenario como tal, no tanto si es el escenario correcto, sino el escenario es capaz de explicar los datos con certidumbre, es decir, le hace como un segundo examen al escenario para ver si sí puede explicar los datos. Hay un montón de pruebas que se tienen que hacer, ¿no? Y esto se los platico porque, sobre todo en los métodos, como es el que vamos a ver que utiliza FastSynQual, nosotros tenemos una gran libertad para diseñar nuestros escenarios. Podemos diseñar escenarios muy complejos. Desde ahorita yo les recomiendo que siempre partan no de lo más complejo, sino al contrario, de los escenarios más sencillos y si los datos dan y si ustedes después de hacer los análisis ven que es viable, ir haciendo más complejos los escenarios, ¿ok? Pero bueno, como les decía, uno de los asuntos que yo he visto aquí es que esta gran flexibilidad que tienen estos métodos de diseñar nuestros propios escenarios se presta a muchos errores, se presta a muchas malas interpretaciones. Muchos de estos métodos realmente no sirven para estimar propiamente un tamaño efectivo, a veces nada más nos sirven para falsear una hipótesis de flujo genético o aislamiento y hasta ahí. A veces no se toman en cuenta todo lo que son los parámetros de los escenarios, eso lo he visto muchísimo. Entonces suele pasar que los estimados
que obtienen al final realmente no son producto de la historia evolutiva, son producto de los límites, de los parámetros que se establecieron al principio, es decir, es un artefacto. Entonces, de ahí el interés de que entendamos bien cómo funcionan, aunque sea de manera muy general, y entendamos también cuáles son los alcances, que son herramientas muy poderosas, son padrísimas, pero también que tengamos estas precauciones para que lo que nosotros obtengamos mediante ellos sea la mejor información. ¿Ok? Vientos. Entonces, veamos un ejemplo sencillo. Esta va a ser una pequeña práctica que voy a hacer ahorita. Y este es el método ABC en su manera más sencilla, pero lo vamos a platicar ahorita. Les voy a mandar la práctica, no tienen que hacerla. Yo les recomiendo que si tienen dudas o tienen curiosidad, sí la hagan. Perdón, voy a... Se me acabó el café y ahora tengo que tomar esa cosa negra. Vamos a utilizar un método ABC con un juego de estadísticos descriptivos tomando de un conjunto de valores. Bien, esto está bonito. Y la hipótesis, o más bien los escenarios, es que estos estadísticos de resumen, estos estadísticos descriptivos, pueden venir de una distribución normal o una distribución uniforme. Es decir, tenemos un intervalo de valores que pueden venir de una distribución de campana o de una distribución que es una línea. Vamos a ver. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahorita de lo que platicamos? ¿Alguna inquietud? Nada, todo clarísimo. Perfecto. Entonces, voy a ir cerrando ventanitas porque luego me hago bolas y no me quiero hacer bolas ahorita. Este es el de la... Listo. Y también voy a cerrar mi mail porque tampoco lo necesito tener ahorita abierto, no me deja cerrarlo. Bueno, ahí está. Bueno, esta es la práctica, por supuesto ahorita se las voy a mandar. Entonces, ¿qué dice? Vamos a aplicar un método ABC para una pregunta particular, para hacer un análisis ABC. Aquí está, es básicamente lo que platicamos ahorita. Aquí no viene la estimación de los parámetros, nos vamos a brincar esa parte, no la vamos a hacer. Lo que me interesa es ahorita, como les decía, es que entendamos cómo funcionan los ABC, porque si entendemos cómo funcionan, podemos nosotros sacarles más jugo, ¿no? Y no solo obtener resultados bonitos, sino que estos resultados sean lo más robustos posibles, que es justo lo que a mí me ha preocupado mucho, ¿no? Que se toman muy a la ligera los priors, las distribuciones, el tipo de distribución, los parámetros de las distribuciones que se utilizan de manera inicial, ¿no? Entonces, si nadie tiene otra pregunta, vamos a... Ay, perdón. Entonces, yo lo que les voy a dar en la práctica, les voy a mandar este archivo que se llama dart.r, que no lo hablan, al menos no ahorita, bueno, no lo pueden ahorita, no se los he mandado. Y viene este archivo que es la práctica. Y viene este archivo que son los estadísticos de resumen. Les decía que esto proviene de un juego de valores y lo que queremos al ver si este juego de valores es producto de una distribución normal o de una distribución uniforme. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahí está. Son 3 archivitos. Y vamos a poner aquí. Listo. Vamos a usar para eso, en R, vamos a usar el paquete ABC, un paquete justamente de aproximación bayesiana computacional, o computación bayesiana aproximada, no sé. Y lo primero que vamos a hacer entonces es cargar los datos. Ajá, perfecto. Me meto entonces justo a la carpeta de trabajo. Un poquito más para atrás. Perdón, otra vez. Que por alguna razón pensé que era buena idea poner una carpeta de NE con minúscula y una NE con mayúscula. Y como pueden ver, no fue nada buena idea porque me estoy confundiendo. Listo. Ahora sí, perdonen. ¿Listo? Aquí están. Aquí tenemos nuestros estadísticos de resumen. Otra vez, entonces tenemos un juego de valores y sacamos la media. Miren, la media es de menos 0.16, una media cercana a 0.
Tenemos una varianza de 0.93, tenemos una mediana de tanto, un límite mínimo de -2, un límite máximo de 2, un intervalo total de valores de 5 y están el primer y tercer cuartiles, ¿no? Entonces la pregunta está interesante. Utilizando entonces únicamente esta información, nosotros queremos saber si el juego de datos, que nosotros desconocemos, el juego de datos nosotros lo desconocemos. En este momento también vayan pensando, este es un ejemplo matemático, pero también pueden irlo pensando en términos biológicos, ¿no? Nosotros lo que tenemos aquí son estadísticos de resumen, y lo que queremos saber es el juego de valores, el originales, es decir, aquí sería pues como en biología, pues el proceso de evolución, ¿no? Que nos dio origen a este juego de estadísticos de resumen, ¿ok? Entonces, lo primero que vamos a hacer mediante con esta funcioncita, no se preocupen demasiado, lo que hace esta función es estimar todos estos estadísticos de resumen. Es lo único que hace esta función. Aquí está. Si alguien quiere ver, pues, ahí está, ¿no? Funciona bastante sencillo. Entonces, ¿se acuerdan de los pasos que habíamos platicado, no? Tenemos nuestros estadísticos de resumen. Check. Tenemos que plantear una hipótesis o los escenarios. En este caso, queremos saber si el grupo de valores que desconocemos, la hipótesis, en función de nuestros estadísticos, de nuestros datos. Si los estadísticos de resumen vienen a partir de una distribución normal o una distribución uniforme. Listo, check, ya tenemos nuestra hipótesis. Vamos a establecer los parámetros de los escenarios, importantísimo. Nosotros entonces vamos a hacer las simulaciones, pero tenemos que establecer los parámetros. ¿Cuántas simulaciones queremos? 10,000. Bueno, son los tamaños. ¿Cuántas muestras vamos a sacar? 1000. Vean que muchas veces en este caso puede ser complicado decidir, como regla de dedo, pues entre más simulaciones mejor. Entre más parámetros tengamos, muchos más simulaciones, ¿no? Estamos hablando que para escenarios complejos necesitamos millones de simulaciones. Y el tamaño de muestra generalmente va en función del número de individuos que tengamos. En este caso, no lo conocemos, lo vamos a fijar en 1000. ¿Ok? Listo. Luego, establecemos los límites de los parámetros. Entonces, por ejemplo, aquí, para hacer las simulaciones de una distribución normal, los límites los voy a poner en -1 y 1. Y esto es razonable si nosotros vemos nuestros estadísticos de resumen, ¿no? Como va a ser una distribución, la media va a quedar en 0 y entonces vamos a tener unas colitas, ¿no? Y entonces la varianza, perdón, la vamos a poner en 0.1. Con esto nos va a dar la oportunidad de abarcar todos estos estadísticos de resumen, ¿no? Estos son los parámetros. Entonces, ven que es muy importante definir los parámetros. Si en un momento dado estos parámetros no abarcaran lo que estamos observando aquí, se dan cuenta que sería un error automático, ¿ok? Entonces, ya establecimos los parámetros y luego lo que vamos a hacer, bueno, aquí esto, vamos a hacer aquí más información. Aquí lo que está haciendo es crear un objeto en R vacío para almacenar todas nuestras simulaciones. Y la simulación se hace, miren, con esta función que es relativamente sencilla, ¿no? Nos dice, por cada elemento del 1 al número de simulaciones, que aquí lo establecí en 10,000, simúlame una distribución normal, ¿no? Dada esta media, dado estos intervalos, dado esta, ¿cómo se llama? Esta varianza, perdón. Y listo. Ya tenemos entonces un objeto, perdón, aquí va, ese punto normal. Tenemos entonces todas las simulaciones, ¿no? Aquí están. ¿Cuántas les dije? 10,000 simulaciones. Listo. Están 10,000 simulaciones de una distribución normal, dados los parámetros. Perfecto. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero con una distribución uniforme. Bien, vean que estamos haciendo ahorita un método ABC, digamos, a mano, ¿no? Paso a paso. Ya entonces tenemos nuestro set de datos, tenemos nuestros escenarios propuestos, establecimos los parámetros, que bueno, estos yo los establecí, entonces era relativamente sencillo establecer los parámetros y hicimos las simulaciones, ¿no? Perfecto. Ahora, vamos a simular un tercer escenario, pero voy a modificar un poquito los límites a propósito,
vamos a poner unos límites acá medio locochones, que de entrada sabemos que dejan fuera algunos de los estadísticos de resumen que nosotros hicimos. Pero vamos a incluirlos, ¿no? Para ver qué pasa. Listo, entonces ya tenemos 3 escenarios, ¿no? Uno de distribución normal, que era el primer escenario, uno de distribución uniforme, el segundo escenario, y uno uniforme que le puse U, de chafa, ¿no? Uno uniforme de extra, ¿no? Para hacer la prueba. Entonces, muy bien, vamos a regresarnos aquí, ¿qué dice? Ok, ya hicimos las simulaciones de acuerdo a los escenarios. Vamos a evaluar la plausibilidad de los escenarios. Esto se puede hacer de muchas maneras otra vez. Por eso de ahí la palabra plausibilidad. Podemos poner la palabra probabilidad, pero vamos a dejarlo ahorita en plausibilidad. ¿Por qué? Muchos de los métodos ABC que ustedes pueden utilizar, entre ellos Do It Yourself, ABC, utilizan, por ejemplo, análisis de componentes principales para poder ver si nuestros estadísticos que estamos observando sí quedan dentro de todos estos escenarios que nosotros estamos simulando. Vamos a ver. Para esto voy a usar el paquete Factomine. Es un paquete muy bonito para hacer componentes principales. Es muy sencillo de usar. Entonces aquí lo que voy a hacer es generar mi set de datos. Lo único que estoy haciendo es agregando los estadísticos de resumen a las simulaciones para tenerlos en un solo set de datos. Y vamos a hacer un PCA, a ver qué pasa. ¿Sale? Y listo. Ahí, bueno, van a salir los gráficos todos a lo loco porque... Bueno, aquí están. Ven, aquí hay cosas padres, ¿eh? No vamos a ver ahorita uno por uno, pero vean, aquí están las, aquí están las variables, cerrando todo esto, pero vean que aquí hay cosas importantes y también interesantes. Por ejemplo, la media y la mediana están correlacionadas, están igualitas, la varianza y el intervalo, bueno, intervalo. Entonces, pueden ver que en los distintos escenarios, las variables que estamos usando son colineares. Esto puede ser un problema cuando nosotros hacemos nuestras simulaciones. En cualquier análisis estadístico, tener variables que están correlacionadas puede meternos ruido. Tómenlo en cuenta también, porque muchas veces decimos, estadísticos de resumen, heterocigosis, número de alelos, no sé qué, 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 alelos rarefaccionados, alelos no sé qué, variante de alelos. Y muchas veces todas estas distintas maneras de contar los alelos, pues luego tienen las mismas... no la misma magnitud, pero son muy parecidas, tienen la misma tendencia, entonces nos dan exactamente la misma información. Importante entonces, checar este tipo de cosas para ver si nuestros estadísticos de resumen no son colineares, no son redundantes. Bien, entonces hicimos los PCAs y pues vamos a hacer los plots, ¿no? Para ver cómo se ven. Aquí está. Vientos, aquí están, estos son los PCAs. Y la bolita roja que ven aquí son los datos observados, los estadísticos de resumen reales. Y todo esto son las simulaciones. ¿Cómo ven? Está padre, ¿no? Entonces, miren, de entrada, lo primero que tenemos que ver es que este uniforme U, que es el que les dijo que yo ya había hecho con unos límites acá locos, disparatados, y a ver qué pasaba. Y vean que las simulaciones, o más bien nuestros datos reales, no quedan dentro de las simulaciones. Entonces, de entrada podemos decir, hay algo raro con este escenario. Importante, vean que no es que esté mal el escenario, al menos en este paso, no es que esté mal. Lo que está mal son los parámetros del escenario, ¿sale? El uniforme, vean que aquí queda nuestro observador, queda prácticamente en el centro, y aquí en el normal queda, pues aquí, a un ladito, ¿no? ¿Queda dentro? Sí. Aquí queda fuera. Perdón, lo voy a repetir. No es que esté mal el escenario, o bueno, en este caso. Lo que está mal son los parámetros que usamos para el escenario. No se debe de tomar a la ligera. Listo. Muy bien, entonces con esta primera prueba ya nos podemos convencer que al menos este escenario, de la manera como fue planteada, es decir, con los parámetros que nosotros usamos, pues lo podremos seguir analizando, pero ya sería ocioso, ¿no? Ya así de, ok, bye bye, no lo vamos a considerar para los siguientes análisis. Bueno, si quisiéramos, nosotros también podemos hacer, por ejemplo, plots de la densidad de los valores de los estadísticos, es decir,
todas estas simulaciones, considerando los parámetros que nosotros usamos, cómo se están comportando, qué valores nos están dando, qué intervalos de valores tienen, cuáles son los valores más comunes. Estas simulaciones son aleatorias, pero vamos a ver si hay algún patrón y vamos a ver cómo se comportan dependiendo de los dos escenarios. Y lo que les estoy platicando es justamente esto. Ay, perdón, voy a hacerlo un chiquito porque, qué lata, es que me estorban los... Bien, así, ahí está. Y aparte se ve más bonito, ¿no? Mire, qué coquetos. Línea negra, distribución normal. Línea gris, distribución uniforme. Entonces vean que, por ejemplo, la media en todas las simulaciones se comporta muy parecido. ¿Ok? Vean la varianza en las simulaciones. Acuérdense, grisecito uniforme, negra normal. Se comportan muy parecido. El intervalo, aquí sí cambia. El intervalo en una distribución uniforme va a ser, tú le pones le pones los límites y llega hasta ahí. Cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una distribución normal, los límites muchas veces están dados por la misma distribución, es decir, nosotros establecemos el valor de la media y el valor de la desviación estándar, que va a ser lo que nos va a dar la forma. Y vean que entonces, debido a eso, el intervalo que tiene la distribución normal es mucho más amplio. Está interesante. Aquí ya vemos entonces las diferencias inherentes a los modelos. Otra vez, tómense un momento para pensar en su modelo biológico, en su pregunta, y vean, ok, a lo mejor las diversidades no me están diciendo nada. ¿Qué tal la FST? Okay. Podemos hacer un plot, ya que vimos que, por ejemplo, estos pues, se parecen un montón, ¿no? Podemos hacer gráficos de los demás estadísticos de resumen. Acuérdense que tenemos cuartiles, tenemos no me acuerdo. Bueno, tenemos varios, ¿no? Pero bueno, ahorita nada más estos tres. Y dice, bueno, podemos utilizar nada más para visualizar también los estadísticos interesantes. En este caso, el intervalo, ¿no? Que es bastante interesante. Entonces, vean, aquí voy a hacer un kernel de densidad, que se oye muy acá, pero es realmente sencillo. Ay, library, log fit. Ya no me acuerdo en qué. Ahí está. Ay, perdón. Es que no cargué aquí el paquete. Library. ABC. Qué bárbaro. Ya, no vieron nada, ¿eh? No digan nada. Listo. Ahora sí, ¿en qué estábamos? Sí, vamos a hacer unos gráficos de densidad. Estos son bastante comunes en los artículos, sobre todo en los artículos metodológicos. Y en este caso vamos a utilizar el intervalo, que fue una variable que se ve diferente entre los dos escenarios, y nos vamos a quedar con la varianza, ¿sale? Y vamos a hacer estos gráficos que se conocen como gráficos de contorno, que son bastante bonitos. Ay, déjame cerrar la ventana activa. Listo, ahora sí. Miren, acá está, qué bonito se ve. Ahí está. Estos son los que conocemos como gráficos de contorno. En estos, véanlo como si fuera un gráfico 3D o como si fueran montañas, pero vistas desde arriba. De hecho, estos son como gráficos de topografía, como gráficos de elevación, precisamente. Y vean que aquí vendría siendo los picos más altos, es decir, los picos de mayor densidad, donde hay más puntos, donde más simulaciones están acumulados, hay sus valores. Esta es la normal, la uniforme es la punteada y este es el valor real. Entonces vean cómo ya cuando nosotros consideramos combinadas estas dos variables, los valores observados quedan fuera de la simulación uniforme y quedan dentro de la normal, aunque no, nosotros lo que quisiéramos es que quedan justo aquí, ¿no? En la parte más alta. No, pero quedan aquí. Entonces con esto estamos viendo, ya estamos empezando a dilucidar. Pues ¿qué crees? Que a pesar de que los dos escenarios aparentemente sí podían explicar nuestros estadísticos de resumen, vean que cuando nosotros vamos a nivel fino, vemos que no necesariamente los explican igual. ¿Okay? Bien, está bonito. Ahí está, ahí viene cómo hacerlo. Ahora lo que vamos a hacer, me regreso a las instrucciones. Listo. Ya evaluamos la plausibilidad. Ojo, dije plausibilidad, no probabilidad. Ya vimos, ¿son plausibles los dos? Sí, aunque el normal es un poquito más plausible, ¿no? Ok.
Vamos a calcular la distancia de las simulaciones contra los observados. ¿Se acuerdan? Entonces tenemos estas 10,000 simulaciones, tenemos nuestros estadísticos de resumen. Vamos a ver de todas, vamos a escoger las que se parecen más, ¿no? Las que tienen una distancia menor. Generalmente son distancias euclidianas. Hay un montón de métodos que se pueden utilizar para extraer de estas simulaciones las que se parecen más. En este caso, me voy a quedar únicamente con el 1% de las simulaciones más parecidas y voy a utilizar el método log linear, que es un método de regresión lineal local, ¿no? Hay varios métodos, en este caso pues voy a usar ese. Sale un error. Este error está, bueno, no es un error, es una advertencia. Y esta advertencia nos dice que hay colinearidad, ¿no? Que eso ya lo sabíamos, lo habíamos visto desde el componente principal. No quite las variables, ustedes deberían de quitarlas. Entonces, aquí aprendan con el mal ejemplo. No las quité, pero ustedes deben de quitarlas, justamente cuando estén haciendo sus inferencias. ¿Ok? Y ya que agarramos los valores más cercanos, utilizando este método de regresión lineal, regresión lineal local, vamos a ver cómo se portan, ¿no? Miren, vamos a ver entonces. Esto va a estar bien bonito, vean qué chulada. Tenemos otra vez, son los mismos tres que habíamos platicado. Tenemos la media, tenemos la varianza y tenemos el intervalo. Otra vez, el negro es la distribución normal, el gris es la uniforme y la línea roja representa los datos reales, los datos observados. Y vean, miren, qué bonito está. ¿Se acuerdan de los primeros gráficos en donde no distinguíamos realmente la media de la varianza? Realmente no sabíamos bien cuál se comportaba mejor. Aquí, ya después de hacer este análisis, donde escogimos cuáles son las simulaciones que se parecen más a los datos reales, vean que la media sigue sin ser tan informativa. Los dos escenarios nos producen más o menos resultados, no más o menos, resultados muy parecidos con respecto a los reales, ¿no? En los dos casos. Aquí está. Pero ven, por ejemplo, la varianza. Cuando nosotros ya hacemos este análisis, vean que el uniforme queda bastante lejos, mientras que la varianza, a pesar de que no queda totalmente preciso, vean que sí queda dentro de las simulaciones del escenario de distribución normal. ¿Y qué pasa con el intervalo? Lo mismo, ¿vale? Otra vez. Qué bonito, ¿no? Esto, por supuesto que hay manera en muchos de los métodos, pero imagínense esto que sería mi heterocigosis esperada, mi heterocigosis observada y mi FST. Y estos son los distintos escenarios que estamos proponiendo. ¿Sale? Siempre, entonces, sus distribuciones posteriores. Bueno, esto todavía no es posterior. No las vamos a ver. Pero bueno, siempre revisen sus distribuciones. Vean. Y esto ya nos va a dar mucha información. Nos da información de cuáles son los estadísticos de resumen más útiles, pero además nos va a dar información de cuál es el escenario que aparentemente es más plausible. Dense cuenta también que si salieran todas las distribuciones, en todos los casos, todas las distribuciones encimadas, vean que ahí podríamos hablar de otro tipo de conclusiones. Si todo esto fuera como la media, imagínense que todas las tres fueran la media, ahí lo que querría decir es que nuestros estadísticos de resumen no tienen el poder para discernir entre los distintos escenarios. O sea, no nos van a servir. Necesitaríamos o plantear distintos escenarios o bien obtener más estadísticos de resumen. ¿Okay? Muy bien, pues ya vimos la plausibilidad, ya vieron más o menos por dónde va la idea. Ahora sí, ahora viene lo bueno, vamos a seleccionar el modelo. Vamos a utilizar nuestro algoritmo ABC. Ahora sí, lo primero que hacemos es juntar las simulaciones de la distribución normal, de la distribución uniforme. Los juntamos en un solo objeto. Luego, bueno, creamos un índice. Nada más son los nombres, son nada más los nombres de cada una de las simulaciones, te lo pide para cada una. Entonces, bueno, nada más generamos un vector con los nombres de la distribución normal, de las simulaciones de la distribución normal, las simulaciones de la distribución uniforme. Y ahora sí, utilizamos que es el selección. Entonces, un poquito, listo. Y nos vamos a Summary. Y listo, miren qué bonito, ya salió.
Aquí está. Entonces, aquí están los modelos, normal, uniforme. Estos son los modelos, nos quedamos con todos. Vean, aquí está, por medio del algoritmo de rejection, de rechazo, nos quedamos con más simulaciones normales que la uniforme. Y en términos ya de estadística bayesiana, que luego es un poquito difícil de leerlo, no se hagan bolas, pero es fácil. Entonces, la hipótesis, bueno, normal contra normal no tiene ningún sentido, pero la normal versus la uniforme gana la normal, que es la que está primero. La uniforme versus la normal, perdón, que es la que está aquí y aquí, pierde la uniforme. Se ve mucho más claro aquí. Bueno, aquí utilicé el modelo de NeuralNet, que son métodos de regresión. Vean que aquí se ve mucho más claro, ¿no? La normal, la probabilidad de la normal versus la uniforme. 0.9998 versus esta probabilidad. Realmente son lo mismo, pero son distintas maneras de calcular la probabilidad. Por eso es recomendable utilizar varios métodos. De hecho, los algoritmos de ABC generalmente traen varios métodos para poder obtener la distribución posterior y poder entonces seleccionar cuál de los escenarios es el bueno, el que tiene mayor probabilidad. Ahora sí, ya no digo plausibilidad, probabilidad. Y aquí viene con el método también, bueno, el de NeuralNet, aquí otra vez. Entonces, normal contra normal, no tiene caso. Normal contra uniforme, pues gana, el normal gana por paliza, ¿no? Mientras que el uniforme contra el normal, pues pierde por paliza, ¿no? O sea, de 5,000 a esa pequeña fracción. Entonces, los datos que los estadísticos de resumen provienen de una distribución normal. Es lo que nos dice nuestra conclusión. Y aquí en este archivo que también les voy a mandar, aquí ven cómo se crearon los datos. Y efectivamente es aquí está, mira, distribución normal. Ahí está, con una media de 0 y con una desviación estándar de 1. Ahí está. Estos son los datos reales e incluso podemos hacer un punto ops. Aquí están. Estos son. Entonces, vean qué bonito está, ¿no? Utilizando únicamente estadísticos de resumen, nosotros llegamos a la conclusión, que es la conclusión real, de que el juego de valores que nosotros analizamos proviene efectivamente de una distribución normal. Está padre, ¿no? Bueno, a mí me emociona mucho, vean. Entonces, vean cómo funciona. No es tan sencillo, pero si nosotros lo entendemos, de verdad pierde este halo de misticismo estos métodos que suelen tener, ¿sale? Y la última, abogado del diablo. ¿Qué pasa si en lugar de usar, se acuerdan, el modelo, la distribución normal, voy a usar estas dos distribuciones, la uniforme y la uniforme chafa? ¿Se acuerdan de la uniforme chafa? La diferencia entre los dos no es el escenario en sí o la hipótesis en sí, sino los parámetros de cada una de las hipótesis. Acuérdense, las dos son erróneas, pero una está más mal y está mal únicamente por los parámetros. Entonces, ¿qué pasa si yo me salto todo lo de evaluación y que la plausibilidad y que los gráficos? Ay, no. Me da mucha flojera hacer eso. Voy a hacer el algoritmo ya, derechito, como lo suele hacer mucha gente. No lo hagan. Pero ¿qué pasa si lo hiciéramos? Miren. Ahí está. Ahí dice que, bueno, sale ahí una advertencia, como no nos importa nada de las advertencias. Hacemos entonces la estadística bayesiana. ¿Y qué es lo que sale? Pues sale que gana el modelo uniforme. Pero vean que esto está mal. O sea, el uniforme no es el escenario real. Lo que pasa es que el otro escenario estaba mal hecho. Pero como está mal hecho, gana el uniforme. Ojo, entonces, mucho cuidado al establecer los escenarios. Los escenarios tienen que tener algún fundamento en función de lo que conocen. Si conocen muy poco acerca de su sistema, entonces hagan los escenarios lo más sencillos posibles, ¿sale? Con preguntas muy claras, ¿ok? Vean otra vez. Entonces, en este caso, si nosotros nos brincamos, porque obviamente ahorita lo que hice, ustedes no lo hicieron, yo lo hice, fue muy irresponsable. Me brinqué todo el proceso de ABC prácticamente
Me brinqué todo, la plausibilidad, a ver si quedan, si sirven, si no, los estadísticos, no, me valió gorro todo y lo único que hice fue el algoritmo de rechazo hasta el final. Me brinqué todo, me dio flojera. ¿Y qué es lo que salió? Salió que hay un escenario que tiene mayor probabilidad, pero ¿qué creen? Los dos escenarios están mal. ¿Listo? Muy bien. Y acabamos. Entonces, la siguiente clase vamos a seguir platicando de los métodos ABC, pero a mí me interesaba mucho esta clase, sobre todo para que comprendiéramos y nos quedara un poco más claro cómo es que funcionan, cuáles son los pasos, de manera muy general, porque no es que todos funcionen de esta manera, pero que comprendamos cómo funcionan, cuáles son los posibles pasos que tienen que llevarse a cabo, cuáles son las precauciones que tenemos que tener cuando nosotros corremos un algoritmo de este estilo, cuando usamos un método ABC, porque los métodos ABC es lo que tienen, nos dan una libertad de hacer lo que queramos, pero justamente, como decían en El Hombre Araña, un gran poder requiere de una gran responsabilidad. Bueno, algo así, ya queda claro, ¿no? El punto, ¿no? Entonces, tener mucho cuidado, tener mucho cuidado entonces con los escenarios que se plantean, tener mucho cuidado, por favor, con los parámetros de los escenarios. Muchas veces puede ser que esté mal, no porque el escenario está mal, sino porque no pusimos atención a si queremos una distribución de los parámetros de las distribuciones, ¿no? Vamos a platicar eso la clase que entra. Y listo, con 5 minutotes para 5 minutos de preguntas. Yo también ya me estoy quemando la voz, creo que le grito demasiado fuerte a la computadora. Es que como no funciona mi micrófono bien, pues tengo que estar gritando. Y no sé ustedes, miren, terminé, se me terminó moviendo la compu y casi terminamos así. También tu ventilador chilla mucho. Sí, es que ventilador. Le pides mucho, pero yo creo que por eso también gritas. Por eso bueno, grito. ¿cómo vieron? Yo creo que lo que vimos hoy fueron dos de las técnicas más atractivas en este momento. Tratar de inferir los tamaños efectivos a partir de los genomas, algo que nos ha parecido fascinante, aunque siempre tenemos dudas, pero dice Jaime que sí están saliendo consistentes ahora con los nuevos programas. También hubo versiones de los programas que eran muy difíciles de correr, ¿no, Jaime? Yo me acuerdo que Jocelyn se quejaba mucho, tuvo muchos problemas. Y los métodos ABC yo creo que ahorita y sus variantes, los métodos más poderosos para hacer distintas inferencias, pero como dice Jaime, son herramientas, aunque poderosas, potencialmente complicadas en el sentido de que luego las simulaciones toman muchísimo tiempo y si no las planeas bien, pues nada más perdiste muchísimo tiempo de computadora y si no las planeas o no las haces bien, pues también como decían desde el principio, si metes basura te sale basura, ¿no? Garbage in, garbage out. Y estos programas pues luego te sacan algo, como ahorita les mostró Jaime, pero hay que ser cuidadosos y a lo mejor pues por eso, ¿no? Siempre explorar los datos. Actualmente ya no se pueden explorar los datos como antes con tu regla, tu calculadora, tu papel milimétrico o tu Excel, pero los pueden explorar con análisis sencillos, pruebas de Tajima, estadísticos resumen, los mismos structures, los componentes principales, etcétera, te pueden ayudar a ir definiendo hipótesis que puedes explorar ahora sí con la, ¿cómo diríamos? La artillería pesada, ¿no? Las simulaciones, que además pues nos dan estimaciones también o nos pueden dar estimaciones del tamaño efectivo, de los tiempos, y según los análisis o no, tasas de flujo génico, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues espero que les hayan emocionado tanto como a Jaime y a mí nos emocionan, y si no, deberían de emocionarles. ¿Qué más? Bueno, Erika, ya puedes dejar de grabar, que luego aquí en las preguntas decimos cosas que no